personalmente, Señor, y de todo corazón. Háblanos, Señor, al corazón como solo tú lo sabes hacer. Edifica nuestra vida. Quita todo impedimento que haya para oír tu voz y para obedecerte, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de la necesidad de ti, la necesidad que tenemos día a día de estar en tu presencia, de oír tu voz y de entregar nuestra vida. Gracias por todos los que ya se han conectado, Papito de los cielos, porque esta cita es contigo, Señor. Edifícanos, instrúyenos. Espíritu Santo, recuérdanos siempre tu palabra y lo que tú quieres que hagamos. Dirige este tiempo, te lo entrego a ti, y gracias por los que en el transcurso del día también se van conectando en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Disculpen toda la interrupción que hemos tenido de tardanza, pero se nos presentaron problemas técnicos como siempre. Muy especial a todos aquellos que se conectan también en México, en Ecuador. Un abrazo muy especial. Todos un gran saludo. Bueno, contarles que hoy vamos a hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de esa fe que todos necesitamos cultivar. Cómo ser esas personas de fe. Cómo mantener esa fe en nosotros y aún en estos tiempos. Aún David, en medio de su palabra, por medio de su palabra, él mantenía propósitos firmes. Lo estamos viendo en el Salmo 119. Y él hace esos propósitos ahí en el versículo 107, ¿verdad? Cuando le dice al Señor que él le promete que hará esto con su palabra y los testimonios de su vida. Y eso muestra que él obedecía, ¿cierto? La palabra después de que, claro, cometió ese error, todos esos errores, no, un error que le llevó a tener por siempre ese recuerdo de nosotros, porque el Señor olvidó su pecado por siempre, lo restauró y lo perdonó. Entonces, ¿cómo ser esas personas de fe? En Hebreos 11:6 siempre dice la palabra, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que debe acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Bueno, ahí empezamos con la palabra que nos dice cómo le debemos de buscar. Primero dice, sin fe es imposible agradarle, ¿verdad? Luego dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo primero que mira el Señor es la sinceridad con que nosotros le buscamos. Eso es lo primero que Él mira. Él mira tu corazón y el mío cada que nos acercamos a Él. Y es bueno entender que no lo buscamos solamente para que nos dé cosas, ¿verdad? Para que nos solucione los problemas. Lo buscamos porque lo necesitamos, porque le amamos, porque nos agrada estar con Él. Porque la verdad lo que tiene que existir en nosotros es saber que Él existe y que Él nos escucha y que estos tiempos que nosotros hacemos en las mañanas o los tiempos que tenemos en nuestras reuniones familiares, a Él le agradan porque Él lo estableció de esa manera, que su iglesia, que nosotros como su iglesia nos reunamos y contemos testimonios y hablemos. Esto es una reunión de célula muy especial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tú y yo. ¿Ve? Y también anda rondando el enemigo, no nos olvidemos. Bueno, entonces, a lo largo de nuestra vida hemos oído que hay que tener fe en Dios. Eso lo hemos oído siempre. Tenga fe en Dios y aún el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. Tened fe en Dios y creed, ¿cierto? Que Él hará las cosas y las hace como Él quiere. Entonces, ¿qué significa la fe? Significa tener confianza por algo, una confianza plena en algo o en alguien. ¿Ve? Un ejemplo, yo tengo fe que los políticos encontrarán una solución a los problemas del mundo. ¿Sí? Un ejemplo. Yo tengo fe que los políticos encontrarán una solución a los problemas del mundo. ¿Dónde se puso esa fe? En las personas, ¿verdad? Ahí se puso la fe en las personas, ¿sí? Entonces, fe se denomina fe a toda la credibilidad que se le ha otorgado a alguien o a algo o a la autoridad o fama o reputación de quien lo afirma. Usted le cree algo a alguien de acuerdo a esa reputación, a esa fama,
a esa autoridad de quien lo está diciendo. Ejemplo, el ministro dijo tener fe en que las negociaciones llegarían a buen término. Entonces, ¿dónde se puso esa fe? Allí en esa persona que tiene autoridad. Entonces vemos allí fe colocada en personas, ¿ve? Fe colocada en personas que tienen reputación, que tienen autoridad. Y se entiende también que la fe es un don, un regalo que ha sido dado a la persona, a ustedes, a nosotros, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que en nosotros hace crecer esa fe. Y la fe que coloca el Espíritu Santo, ese regalo que nos da, crece a medida que la comunión con el Espíritu Santo se va haciendo más intensa. ¿Sí? También la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y en estos días hablábamos, ¿cierto? Del alimento. El alimento se toma por la boca, el alimento físico, pero el espiritual es por los oídos. Y hablábamos que cuando los oídos están taponados es porque hay problemas espirituales. ¿Sí? Entonces, a medida que de esa fe, que no, esa medida, a medida que esa fe va creciendo en nosotros, nos va llevando a una relación bien tremenda y fuerte de lazos de amor con Dios. Pero si yo pongo esa fe en Dios, si la pongo en las personas, yo me voy a decepcionar, ¿sí? Porque somos seres imperfectos, pero el Señor es perfecto. Así que tener fe en Dios es creer primero en su existencia, creer en su omnipotencia, creer en su omnipresencia y en su omnisciencia. Usted tiene que estudiar a ese Dios de esa manera. Cuando usted le dicen, Él es omnipotente, todo lo puede. Nada le queda grande al Señor y nos lo ha demostrado. ¿Sí? Omnipresencia, está en todas partes. Él puede estar en todas partes porque Él, el mundo, la tierra, todo le pertenece a Él. Y es omnisciente, tiene omnisciencia, o sea que todo lo conoce. Conoce sus más íntimos pensamientos, conoce sus actitudes y las mías, conoce por qué le estamos buscando y para qué. Conoce su corazón, a Él no le podemos engañar, nunca lo podremos engañar. Entonces es creer también en su palabra, sus enseñanzas, y a través de Jesucristo, su Hijo, que han sido transmitidas por medio de la Biblia, el mismo Dios Jesucristo hecho hombre. Entonces, allí está una fe que va creciendo. Cuando usted cree en todo lo que... Hay personas que solamente creen en Dios, pero en Jesucristo no. Otras creen en Dios y en el Espíritu Santo no. Otras creen Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahí estamos bien. Pero hay personas que han sacado, ¿cierto? Este no es así, esto no es así. Por eso la fe es muy importante. ¿Usted dónde la deposita? ¿En qué cree y en quién cree? Muchos se preguntan, ¿para qué sirve la fe y cuál es su importancia? ¿Yo qué hago con la fe? Bueno, lo primero es comprender que la fe es el principio de toda relación interpersonal. De hecho, aplicamos esa fe más de lo que creemos. Cuando nosotros conocemos a alguien y nos dice su nombre, se presenta, ¿cierto? Después de conocerlo, a veces hasta nos dice la edad, el oficio, que lo que hace, lo que desempeña. Nosotros creemos en esa palabra que esa persona nos está diciendo, ¿verdad? Porque se está revelando a sí misma de su profesión, todo lo que hace, y a partir de ese momento se establece una relación con esa persona, ¿sí? Entonces, eso en todo pasa en los aspectos de nuestra vida diaria. Conocemos una persona y esa persona se nos presenta, nos relacionamos, o el grupo donde estamos. Conocemos personas nuevas dentro de la iglesia o donde nosotros nos movemos. Y nosotros sí creemos en eso, en lo que nos dice, yo me llamo fulano de tal, fulana de tal, estudio en tal parte, y hacemos una amistad. Nosotros no le decimos, ay, no, ¿será que sí se llama así? Usted sí se llama así. No, nosotros creemos. Lo mismo que cuando nos preguntan el nombre a nosotros y qué hacemos y todo. Entonces, esa misma fe
se aplica cuando comenzamos a tener una relación personal con el Señor. Es lo mismo. Tiene que crecer porque la relación tiene que ser personal. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Cierto? Que las personas no le creen a Dios. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Y ayer hablaba con alguien de este problema que está teniendo bien fuerte. No le cree a Dios. Sí, esa personita cree que existe Dios, pero el problema es cuando va a hacer las cosas y va a ejecutar la palabra, no cree. Entonces allí es un problema serio, porque no, la persona no puede acercarse a Dios de esa manera. Dice que sin fe es imposible agradarle. Y nosotros todos cuando desarrollamos una relación personal, por eso es personal, con el Señor, ahí comienza nuestra fe a crecer y viene por el oír. ¿Y cómo estoy oyendo yo la palabra? Está llegando a mi corazón y está haciendo la obra. Hace la obra cuando yo la creo. De verdad, todos los que hemos puesto por obra la palabra, vemos que Él no miente. Y empezamos por fe a caminar de acuerdo a la palabra y hacemos lo que Él nos dice. Y cuando hacemos lo que Él nos dice, vemos que Él cumple. Y ahí es donde nuestra vida ya no vuelve atrás. Entonces hay varias clases de fe. Hay varias clases. Entonces la fe es lo que le permite entonces a toda persona confiar en Dios, confiar en otros y confiar en sí mismo. Cuando usted no cree en sí mismo, que usted pueda desarrollar tal cosa, pueda hacer tal otra, usted no puede tener, aún se le pierde la esperanza, se pierde todo, empieza una persona muy negativa cuando no cree en usted misma, cuando esa persona no se conoce a sí misma y comete cantidad de errores y sigue justificando esos errores. Entonces, para adquirir actitudes de esperanza y afecto, se necesita esa fe. Fe, ¿cierto? En las personas, fe, confiar en las personas. Hoy en día se ha perdido mucho la confianza en las personas, aún en los mismos cristianos. Y eso lo tenemos que restaurar, porque Dios está viendo todas estas cosas y Dios le duele su corazón. Cuando un cristiano miente, cuando un cristiano engaña, cuando un cristiano dice cosas que no son y luego todo eso se descubre, eso trae mucho dolor al corazón de Dios y al pueblo mismo de la iglesia en tal, porque estamos hablando cristianos en general, ¿no? Que uno oye tantas cosas y uno se desilusiona, pero entonces lo más tremendo es que el Espíritu Santo se empieza a contristar y por eso la gente deja de creer. Y ahí es difícil que las personas busquen al Señor, porque yo puedo, como igual del caso de Judas, ¿cierto? Estar con el Señor día y día, pero no creerle. Judas no le creyó. Judas todo el tiempo tuvo la salvación ahí, comió con él, durmió con él, pero no le creyó, no entregó su vida. Entonces el Señor nos deja ese ejemplo, es porque así todavía hay personas. Eso no fue solamente en los tiempos de Jesús, todavía siguen personas así, comiendo con el Señor, disfrutando la bendición de tenerle, pero no le creen. Entonces, hay fe, esa clase de fe es muy peligrosa. Por eso tenemos que desarrollarla absoluta en Él. Leer la palabra y lo que Él me dice, inmediatamente tiene que ser así. Hay una fe que es pública. ¿Cuál es esa fe? La fe pública se denomina a la autoridad legítima atribuida a autoridades públicas como notarios, cónsules, secretarios de juzgados, tribunales, institutos oficiales, ¿cierto? Y entonces ellos autorizan documentos debido a su forma, su contenido, para que sean auténticos y verdaderos. Y entonces eso nos va a servir a nosotros. Vamos y buscamos esas firmas y buscamos esos documentos. Eso se llama fe pública. Y creemos que son auténticos, originales y nos van a servir para lo que los estamos necesitando. ¿Ve? También hay la fe de vida. Esa fe de vida es una certificación expedida por un funcionario
legítimamente facultado, donde se afirma la presencia y la vida de una persona. ¿Sí? Cuando una persona la han secuestrado, ¿sí? Y la familia hace mucho tiempo no sabe y le están pidiendo unas sumas de dinero muy altas. Nosotros hemos visto las noticias, ¿cierto? Y dan fe de que esa persona está viva con una foto, con una carta, con un audio, ¿cierto? De su voz. Entonces esa es una fe de vida, ¿sí? Otra es cuando van y entonces a cualquier lugar y hoy las personas de la edad ya mayor, ¿cierto? Entonces les exigen que den testimonio de vida para seguirle dando lo que les da las pensiones y todo eso. Eso es una fe de vida, ¿sí? Entonces certifican que la persona está viva, ¿sí? Hay también una buena fe y una mala fe. En el derecho, o sea, en el derecho, los abogados, esta palabra de buena fe se denomina al criterio de la conducta al cual se debe ajustar un sujeto, ¿cierto? De acuerdo a los parámetros del comportamiento recto y honesto. Ejemplo, María actuó de buena fe. ¿Ve? Actuó de buena fe. Y la mala fe, entonces se refiere a la malicia, a la alevosía con que actúa o con que se posee la persona o por alguna cosa, como decir, María actuó de mala fe. Eso también lo hemos oído, ¿ve? Muchas veces. Esta persona actuó de buena fe, tiene un corazón bien, le creemos. Otras dicen, no, actuó de mala fe, no le creemos. Eso es imposible que esté actuando de esa manera. Otra es la fe ciega, que todos lo hemos oído y esa sí es peligrosa. ¿Ve? Se usa para indicar que una persona ha depositado su fe en algo o en alguien sin tomar ningún tipo de previsiones y sin tener duda alguna. Esta es peligrosa. Hay personas que conquistan a otras con su lengua, con su modo de hablar. Y las personas creen en eso. Eso se llama encantamiento. Y las personas creen en esas otras, como quedan como encantadas por la forma de hablar, de decir, y esas son una fe ciega. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que pedirle, por eso tenemos al Espíritu Santo. Hoy en día, cierto, salen muchos engañadores, la Biblia lo dice. Y hay que tener cuidado, ¿cierto? Si usted no conoce bien la persona, si usted no conoce bien, no ha tratado a esa persona bien, tiene que orarle al Espíritu Santo que le muestre. Y aún en medio porque hay veces que las conversaciones se hacen largas, pero la persona como está como encantada, no discierne, ¿cierto? Por el Espíritu, lo que la otra persona le quiera estar engañando. Y eso lo vemos también en vendedores, ¿cierto? En personas que quieren más que todo cuando esté por medio el dinero. Esto se ve muchísimo. Y podemos ser engañados fácilmente en negocios. Entonces hay que para eso tenemos al Espíritu Santo. Por eso empieza la Biblia, ¿cierto? Que hay que tener la fe en el Señor. Y Él nos va a enseñar los caminos por donde debemos de andar. Entonces, ¿cómo se adquiere la fe para nosotros? Todos lo sabemos. Romanos 10:17, y los que no lo sepan, dice, así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Usted está oyendo todo lo del Señor. El Señor le está enseñando a usted y a mí cómo cómo adquirir esa fe por medio de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cuál es la buena noticia acerca de Cristo? Él nació en un pesebre, comienza desde allí la historia, nació en Belén, ¿cierto? Se creció, o sea, todo lo que fue Jesús nos tiene a nosotros que interesar. Cómo desarrolló su ministerio, cómo fue su vida, y eso lo encontramos en la Biblia, en los evangelios, el evangelio de Juan, Lucas, todos los que por primera vez vayan a leer la Biblia tienen que comenzar por el evangelio de Juan. ¿Por qué? Si usted comienza de Génesis, bueno, está bien que comience de Génesis porque usted dice, voy a leer la Biblia, como me han preguntado a mí, ¿cierto? La puedo leer desde Génesis y seguir común y corriente. Entonces yo siempre digo, la Biblia no es un libro para leerlo común y corriente, porque la Biblia es un libro es el mismo corazón de Dios allí, es el mismo Dios hablando. Entonces no lo podemos leer como un libro cualquiera.
Hay que leerlo con inteligencia, con expectativa, con santidad, con reverencia, con deseos de oír a Dios a través de ello, de su palabra. Entonces usted empieza por conocer a Jesucristo, que es aquel que le llevó al Padre. Jesucristo es el que nos llevó a conocer al Padre. Entonces usted empieza por conocer a Jesucristo. Y allí en Juan, el discípulo amado, es el que más nos detalla la vida de Jesús. Y usted comienza a leer Juan y usted se va enterando de quién es Jesucristo. Y empieza a conocer a Jesucristo, qué hizo, cómo vivió en la tierra, cuáles fueron sus deseos, cuántos discípulos hizo él, cómo los llamó, cómo los conquistó y luego cómo nos envía y cómo nos enseña sobre el Espíritu Santo, qué nos dice del Espíritu Santo. Eso es precioso. Entonces comienza la fe por el oír, ¿sí? Entonces recuerde que Dios a todos nos ha dado una medida de fe, a todos, ¿sí? En Romanos 12:3 dice que Él nos dio, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Ve? Piense de sí con moderación, no se crea más que el otro, no piense que usted es más que la otra persona porque tiene un estatus diferente, porque Dios le ha dado una calidad de vida diferente, porque Dios le ha permitido estudiar, porque Dios le ha permitido tener más conocimiento. Dice, no, no tenga usted más alto concepto. Entonces dice, de acuerdo a la medida de fe que Dios le haya dado. Ese es el punto importante. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Y el Señor dijo que le había dado como un granito de mostaza, ¿verdad? Entonces, ese granito de mostaza ya fue puesto en nuestro corazón por el Señor mismo. Pero allí es donde está, donde depositamos ese granito de mostaza. Y antes de conocer al Señor, pues creíamos en cuánta cosa nos decían, ¿verdad? Creíamos en la lectura de las cartas, en el horóscopo, en el destino, en las estrellas, en lo que me decía este. Y buscábamos, ¿cierto?, aceptaciones y cosas en donde no había. Pero cuando depositamos nuestra fe donde debía de ser, esa fe tiene que crecer. No se puede quedar con esa medida que el Señor nos dio, porque la puso en nosotros para dónde la depositábamos. Y esa es la situación que hoy vive el mundo entero. Todos tenemos, un poquito de fe, como un granito de mostaza. Lo que pasa es que se ha puesto en los hijos, en el esposo, en el empleo, en el día, en lo que me depara hoy, en el que hoy acá. Y la gente anda no donde debe de estar esa fe. Y entonces mañana les cuento el ejemplo de una mujer de fe en la Biblia. Una mujer que depositó su fe hermosa. En la Biblia hay muchos ejemplos de fe depositada en el Señor. La Biblia es un ejemplo para nosotros, hombres y mujeres de fe. Pero pensemos hoy, ¿cierto? Pensemos en la fe que Dios le ha dado. Tiene que crecer. Y cuando esa fe crece, dice la Biblia que es como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, pero guiado por el Señor. Y entonces cuando usted empieza a dar esos frutos, usted se vuelve codiciable para que otros también quieran venir a Cristo. Y usted no tiene que salir. Hay muchos que le dicen, yo quiero ir donde usted va. Usted tiene algo como especial. Y usted se va a convertir en una persona de bendición. ¿Pero para qué? Para traer a otros a Cristo. El Salmo 1. Leámoslo y recordémoslo siempre. Esa es una persona de fe. En eso se convierte. Cuando la palabra, ¿cierto? La meditamos de día y de noche. Cuando la palabra de Dios crece en nosotros. Meditar es que no la olvidamos, que constantemente la tenemos presente. Y allí el enemigo no se mete con nosotros porque estamos obedeciendo la palabra. Entonces, cuando que el enemigo nos tentó,
Sí, Él nos va a tentar, pero si tenemos la palabra presente por la meditación, Él no va a poder entrar. Él siempre estará tentando, porque ese es su oficio. Pero ahí se va a cumplir el Salmo 1. Seremos como árboles plantados. O sea, ¿qué quiere decir? No estamos yendo de un lugar a otro. Echamos raíces, esa es la fe. Cuando somos plantados en un lugar, es porque allí tenemos que dar fruto. El Salmo 1, por favor, entendámoslo. Si usted no está dando frutos en el lugar que Dios le ha colocado, mire cómo está plantado. Porque el Salmo 1 es para eso. Cuando el Señor nos planta en un lugar, es para que demos los frutos que Él nos pide. Y entonces dice que todo lo que hagamos va a prosperar. Y ahí no tenemos que tener temor, porque Dios lo cumple. Si Él no quisiera que nos plantáramos en algún lugar, Él nos hubiera plantado en un lugar, estaríamos siempre buscando, ¿cierto? ¿Dónde? Pero el Señor allí en el Salmo 1 lo nos dice muy claro. Seremos esos árboles plantados cuando meditamos en la palabra día y noche. Y meditar es, acordémoslo, las 5 vías de alimentación. Las 5 vías de alimentación es para eso. Entonces dejemos que el Señor nos haga echar raíces profundas, donde Él se goce con nosotros y nos diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos entonces a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este nuevo amanecer. Hoy mi fe está puesta en ti. Dile, Señor, mi confianza en ti. Tú eres mi regalo más precioso, lo que ha llegado a mi vida, Señor, para darme esa vida de colores, papá, para quitar, bendito Dios, los miedos, la angustia, tantas cosas, Señor, que por ahí oímos y nos llenamos de temores infundados por el enemigo, que nos hacen salir muchas veces del camino por donde tú quieres que vamos, Señor. Padre, hoy decido en el nombre de Jesús poner mi confianza en ti, en tu palabra, Señor, absolutamente en ti, oh Dios, porque entonces voy a ser ese árbol plantado que dice el Salmo 1, que da su hoja, su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace o lo que haga yo va a prosperar, Señor. Señor, déjanos ver tu gloria. Mira nuestro corazón, papá, esta mañana. ¿Dónde hemos depositado la fe? ¿Qué cosas estamos oyendo? ¿A quién le estamos creyendo, Señor? De pronto tenemos una fe ciega, Señor, y no hemos puesto cuidado, bendito Dios, que tú nos estás hablando a través del Espíritu Santo. También esa fe se hace para que el enemigo le haga perder el camino que Dios ya tenía trazado. Por eso, Señor, déjanos oír claramente tu voz, esa voz audible en nuestro corazón. Es una voz que no está en medio del trueno, en medio de la angustia, en medio del desespero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No es esa voz así como la voy a oír. Es en el momento de quietud contigo. Y allí en la fe que he depositado en ti, Señor, y en tu palabra, tú siempre nos vas a hablar, tú siempre nos vas a guiar, tú siempre nos vas a decir el camino por donde debemos andar, porque Él lo prometió. Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino por donde debes de andar. Padre, yo te doy gracias porque has fijado tus ojos en mí. Dile gracias. Gracias, Señor, porque cada día anhelo que tus ojos estén puestos en mí, que no me dejes desviar ni a derecha ni a izquierda, que siga contigo hacia la tierra prometida, Dios. Y para esa tierra prometida, para entrar a esa tierra prometida, tenemos que pasar el desierto. Siempre lo tendremos que pasar, Señor. Pero qué bueno saber que en el desierto tú estás conmigo, tú estás con cada uno de nosotros, que no estamos solos, que allí nos das la provisión, nos das el agua que necesitamos, nos das el calor cuando hace para el calor y el frío, nos arropas cuando tenemos frío, Señor, con tu santa presencia.
Nada nos va a hacer falta en medio del desierto, Señor, porque aún allí también te oímos, papá. Quita todo miedo, toda angustia, todo aquello, Señor, que puede haber en nuestro corazón por cualquier situación, papito de los cielos. Y llévanos a ser personas que esa fe sea grande, crezca, para ser esos árboles como tú quieres que seamos, Señor, y que demos el fruto que tú nos pides, porque tú nos pides diariamente frutos, papá, y que otros lo vean también, que otros vean esos frutos de nuestras acciones, papá, y que también el fruto del Espíritu Santo crezca en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, que todo eso crezca en nosotros, Señor, porque el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros lo hará crecer a medida que tenemos comunión contigo, Espíritu Santo. Por eso hoy te entregamos nuestros corazones. Trabaja en nuestro corazón, Espíritu Santo, en la fe que necesitamos y llévanos a desafiarnos a cosas grandes, papá, porque para eso fuimos creados, para darte siempre la gloria y la honra a ti. Gracias por este nuevo día que nos has dado y porque tú eres nuestra esperanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos 6 de la tarde, oración de intercesión, todos junticos, intercedamos. Hay mucha necesidad, mucha, y el Señor le agrada la intercesión. Dice que Él anda buscando intercesores. Amén. Bendiciones a todos. Feliz día. Bendiciones.